Basta ya de adjetivos descalificativos, compañeros asambleístas, entre nosotros y ustedes, en ese discurso que no lleva y no tiene por objetivo nada más que la división, cuando el pueblo ecuatoriano hoy necesita paz, tranquilidad y hablar realmente de una verdadera justicia social. Tenemos la obligación de respetar la decisión del pueblo ecuatoriano en las urnas. Absolutamente incoherente y falto de sensatez hablar de defender la democracia e inventarse una crisis política o conmoción social con el único objetivo de desestabilizar. Hay que preguntarnos quizá qué estamos haciendo mal como asamblea, porque producto de lo que sucede hoy en el país han sido culpables todos los periodos legislativos que nos antecedieron. Debemos de dejar de leer discursos preelaborados, siempre he mencionado yo, y pedir a nuestros equipos mejor contribuir con proyectos que realmente vayan en beneficio de la gente, que solucionen los problemas reales que aquejan a nuestra sociedad. Ustedes lo han mencionado: salud, educación, seguridad, en fin, empleo. El salario que ganamos como asambleístas, queridos compañeros, nada despreciable, por cierto, debe ser bien retribuido para nuestro país, pues somos nosotros quienes elaboramos el más importante conjunto normativo en el país y estamos siendo criticados por la academia, por gente que conoce muchísimo de normativa, pues cada día, en lugar de facilitar la vida de los ecuatorianos, la hacemos más compleja. Hacemos más complejo el litigio entre las personas. Muchas leyes fundamentales duermen en las comisiones. Dejemos ya de dividir a la sociedad entre ricos y pobres y de incentivar el odio entre diferentes grupos. Los actos de defensa de la institucionalidad por parte del gobierno como defensa de los derechos humanos, siempre en busca de una verdadera justicia social, serán legítimos. Pero, compañeros, sabemos lo peligroso de aceptar desestabilizar un gobierno electo democráticamente en este momento. La mejor manera de lograr una verdadera convivencia social definitivamente es vivir en democracia. Cuidado, y los objetivos de algunos líderes sean únicamente perversos, alejados del marco legal. Cuidado, y todo esto que vivimos hoy sea un plan de líderes perversos, insisto, que lo único que buscan es ocultar aquel despilfarro de dinero de los ecuatorianos con el menor escrúpulo ante el pueblo, definitivamente. Si pensamos en combatir, o si pensamos en algún momento que combatir el narcotráfico no iba a tener consecuencias, nos equivocamos. He ahí la inseguridad y la zozobra en la que se vive día a día en el país. Desde febrero de 1997 hasta el año 2007, tuvimos 8 presidentes, lo cual agudizó la crisis en el Ecuador, y lo mencionó un asambleísta del bloque de UNES. Hoy el país necesita estabilidad para contribuir al desarrollo, al crecimiento y que la gente realmente vea garantizados sus derechos. Deseo hacer un llamado a todas las bancadas, queridos amigos, con el mayor respeto que me ha caracterizado durante todo este año de trabajo, a la reconciliación, al diálogo y a la paz. Cuenten conmigo para poder conversar. Cuenten con algunos asambleístas que a lo largo de este proceso he visto que pueden actuar de una forma muy sensata, coherente, sin dejar de lado como prioridad al pueblo ecuatoriano. Soy testigo de la buena intención del presidente para con nuestra gente, de las incansables intenciones que el ministro de Gobierno ha puesto en el diálogo como camino único para llegar a la paz. Decimos muchos y he escuchado a mucha gente hablar de una verdadera justicia social. Decimos, pero ojo, tengo que criticar también a mucha parte de nuestra sociedad. No solicitamos facturas con el fin de no pagar impuestos. Muchos piden rebajas en los mercados, a quien hoy están, entre comillas, apoyando. No respetamos las señales de tránsito, no se pagan utilidades a los trabajadores, importan más que las calificaciones que el conocimiento. Exigimos o elegimos normalmente que quien grita más, quien es más popular, gane elecciones. Quizá debemos reformar el código de la democracia para que la gente con más experiencia, tanto académica, intelectual y con ganas de trabajar por el Ecuador, ocupe los lugares que nosotros estamos ocupando. Todos sabemos cómo desde siempre los contratistas del Estado tienen que hacer para lograr obtener un contrato en el Ecuador. No respetamos a nuestros adultos mayores, jubilados, a nuestros niños. No enseñamos a nuestros hijos que el éxito se consigue con verdadero sacrificio
Ya no hay respeto por los símbolos patrios. Cada vez que cantamos el himno nacional en la asamblea, deberíamos todos recordar que tenemos una sola camiseta. ¿Saben cuál es el promedio en el Ecuador de lectura que efectivamente hacemos los ecuatorianos? Pues el 0.5 al año, es decir, la mitad de un libro al año, y ese dice muchísimo de la cultura que tenemos. La educación no puede ser utilizada nunca como centro de adoctrinamiento. Seguimos siendo parte del problema y no de una solución. Poquísimos asambleístas han brindado soluciones. Muy pocos asambleístas hablan de que el problema de los combustibles fósiles se soluciona con reinventarnos, definitivamente con empezar a hablar de objetivos de desarrollo sostenible. Muchos dicen amar a la naturaleza e insistimos en el consumo de combustibles fósiles, contribuyendo al efecto climático. Aprendamos de Uruguay, un país que no tiene gas, que no tiene petróleo y que más del 60% de su energía es renovable. Hoy no hay ganadores, hoy pierde el país, pierde el turismo, pierden los ganaderos, los estudiantes, quienes trabajan lejos de sus domicilios, los campesinos. Hay que sostener la democracia, compañeros, la libertad y la soberanía del país. Defender el Estado de Derecho, donde realmente podamos expresarnos de una forma libre, donde todos puedan expresarse con respeto, sin adjetivos descalificativos, como muchas de las veces ha pasado y ha sucedido en el Pleno de la Asamblea Nacional, respetándonos como seres humanos, donde se respete la propiedad privada y la institucionalidad de las diferentes funciones del Estado. Que no habite en nosotros y tengamos mucho cuidado con el individualismo, con el radicalismo, el fanatismo, y seamos simplemente esos fanáticos de líderes perversos que en muchos de los casos solamente utilizan a su gente. Entre las filas de cada uno de sus bloques hay gente muy inteligente, muy capaz, que quizá esté dispuesta en algún momento a liderar en muchos cantones y provincias a la gente. Pero sobre todo necesitamos que todos se humanicen. Nadie habla que en el Ecuador 1 de cada 3 niños padece definitivamente de desnutrición crónica infantil. Nadie habla de eso. Todo el mundo se rasga las vestiduras hablando de que queremos al pueblo, pero nadie habla de la desnutrición crónica infantil. Y en la realidad, ojo, 4 de cada 10 niños la padecen. Aspectos que se agudizaron durante los últimos 15 o 20 años. Entre el año 2006, nada más por citar algunas cifras, y 2018, la desnutrición crónica infantil aumentó del 21,9% al 27% en niños menores de 2 años, pese a tener la mayor bonanza petrolera de la historia. Y ojo, no quiero echar la culpa a nadie. Estamos aquí para brindar soluciones, para arreglar los problemas que aquejan hoy al país. Hoy tenemos un presidente con conciencia social, hay que reconocerlo, comprometido con la reducción de la desnutrición crónica infantil y en crear una política real, pública, con visión a largo plazo que la veremos en 10, 15 años de una manera responsable, destinando alrededor de más de 330 millones de dólares para hacer frente a esta desnutrición crónica infantil. No dejemos de lado el bono que ha hablado el presidente de los 1,000 días. Es muy importante, invirtiendo más de 120 millones de 12 millones, perdón, en un bono de $60 que es entregado a más de 37,000 personas, entre madres gestantes y niños. Ahora algunas de las cifras me voy a permitir citar, producto de estos días de paralización. La construcción ha perdido 98,5 millones, queridos amigos, afectando a 93,795 obreros de forma directa. Más de 7 millones de dólares en el sector de cultura. 1,8 millones de estudiantes afectados, 5,971 instituciones afectadas. Por la paralización en el tema petrolero, el país ha perdido durante estos días 120 millones. Tiene un minuto, señor asambleísta. Se han suspendido más de 1,000 centros de desarrollo infantil, afectando a más de 50,000 infantes, donde los niños reciben 5 comidas al día. No seamos la vergüenza que han sido otros parlamentos. Hagamos la diferencia, hagamos que el país esté orgulloso de nosotros y trabajemos en favor del mismo. Que Dios bendiga al Ecuador y ya basta de confrontar entre nosotros. La paz para el país, que la paz reine en el Ecuador. Que Dios bendiga al Ecuador, insisto. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra